Nuestra práctica normal es poder rumiar un libro de la Biblia o un encargo espiritual durante 6 meses. Eso lo aprendimos de cuando el Señor nos llamó, nos comparó con ovejas, y las ovejas son animales rumiantes. Y en la medida que una oveja más rumia, ella más extrae los nutrientes, el contenido del pasto. Por eso nuestra práctica es poder rumiar durante 6 meses, bien sea un encargo, bien sea un libro o un tema. En este caso, nosotros estamos en medio del primer tema que comprende los 6 meses, que es la economía divina. En la serie que estamos desarrollando actualmente, donde todos estamos introducidos, donde tenemos el alimento diario, la economía divina, se desarrollaron muchos asuntos en cuanto a qué es la economía, el término griego oikonomía y lo que implica la oikonomía. Hablamos del telestai, hablamos de todo aquello que en griego representa ese término oikonomía. Hoy queremos avanzar un poco más. Señor Jesús, Señor Jesús, para avanzar un poco más necesitamos ver esta economía desde 2 ángulos: Apocalipsis y el libro de Efesios. ¿Por qué estos 2 ángulos? Porque cuando nosotros encontramos el libro de Apocalipsis, la mano de Dios aún no se ha cortado y su economía sigue en pie. Pero cuando nosotros abrimos Apocalipsis, estamos abriendo en un terreno donde entró la degradación. Y es por eso que allí están los 7 espíritus de Dios, intensificados para vencer toda degradación. Señor Jesús, Señor Jesús. Cuando Juan escribe Apocalipsis, Juan está en el destierro, está en Patmos. Él está allí preso por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y en Apocalipsis, allí en Patmos, él tiene una visión. El libro de Apocalipsis puede ser dividido de varias formas. Por lo menos hay 4 formas de dividir Apocalipsis. Pero en esta mañana vamos a tomar 3. Señor Jesús. Señor Jesús. Y vamos a abrir Apocalipsis, por favor, acompáñenme. Capítulo 1, verso 19. ¿Me acompañan a leer? Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser. Allí se marcan 3 pedazos que Juan debía abarcar. La primera es las cosas que has visto. La segunda es las cosas que son. Y la tercera es las que han de ser después de estas. Nosotros podemos decir con propiedad que las cosas que has visto, la primera parte, corresponde al versículo 9 hasta el 20. Y corresponde exactamente con la primera visión de Juan. Capítulo 1, del verso 9 hasta el verso 20. La visión del sumo sacerdote en medio de los 7 candeleros de oro. Las cosas que son, que es la segunda parte, corresponde la exhortación a las 7 iglesias que están en Asia. Y corresponde en el capítulo 2, desde el versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 22. Y la tercera parte, las que han de ser después de estas. Ella corresponde al capítulo 4, donde después de allí se desarrolla el trono y el cordero, y se abarca hasta el capítulo 22, versículo 5, porque el versículo que sigue al 5 y hasta el final es una conclusión del libro de Apocalipsis. ¡Aleluya! 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 Señor Jesús. Vuelvo a repetir. Hablamos de 3 partes. ¿Cuál es la primera?
Las cosas que has visto. La segunda. Las cosas que son. Y la tercera. Las que han de ser. Y Juan, imaginemos el contexto. Juan está en Patmos. ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde está Pablo? No, Pablo está muerto. En Apocalipsis Pablo está muerto. ¿Dónde está Pedro? ¿Y dónde están los líderes? Encontramos un panorama en el cual la iglesia entra en degradación porque no hay líderes. Ni siquiera Juan. ¿Por qué? Porque Juan simplemente está preso. Y por esa razón, el Espíritu tiene que dar una visión en cuanto a su economía. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Dios va a llevar su plan adelante. Solo que en Apocalipsis, cuando hablamos de la degradación, Dios tiene que hacer cosas. Y por esa razón quiero que me presten mucha atención esta mañana. Nosotros vamos a hablar 2 mensajes medianamente largos. Aleluya. Vamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo. Deténgase allí. La revelación de Jesucristo. Otra vez. La revelación. Dígale eso al hermano que usted tiene al lado. Para que Dios pueda llevar a cabo su economía, su plan eterno, la economía neotestamentaria, es imprescindible que Él revele. Aleluya. Aleluya. Sin revelación no hay economía, no hay desarrollo del plan. Señor Jesús, si Dios no se revela, no hay cómo edificar la iglesia. No hay cómo consumar el plan de Dios. Por eso Dios necesita revelarse. Aleluya. ¿Y usted quiere que Dios se revele en su vida? Aleluya. ¿Usted quiere que Dios se revele en su vida? Dígale así al Señor, revélate esta mañana en mí. Aleluya. Sin embargo, entre el versículo 1 y el versículo 2 hay algunos principios que nosotros debemos considerar. ¿A quiénes Dios se va a revelar? Primer asunto. Vean, Juan está escribiendo basado en lo que leímos en el verso 19. Escribe. Y él comienza diciendo, bueno, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar ¿a quiénes? Aleluya. Aleluya. Antes de que Dios revele algo, necesita 2 cosas de nosotros. Necesita nuestra posición y nuestra disposición. Si esta mañana el corazón con el que vinimos a este lugar es un corazón de siervo, Dios va a revelar. Si hay una disposición de obedecer, un siervo tiene la disposición de obedecer, Dios va a revelar. ¿Qué tal si tomamos Primera de Samuel? Vamos a marcar Juan, vamos a tomar Primera de Samuel, capítulo 3. Dios quiere hablar muchas cosas, hermano. No se imaginan ustedes cuánto Dios quiere hablar. Ese himno, Dios desea hablar. Pero antes de que Dios hable, está esperando nuestra posición y nuestra disposición. Vamos a tomar Primera de Samuel y vamos a tomar el capítulo 3. Capítulo 3, vamos a leer algunos versículos.
Nosotros tenemos aquí, y simplemente lo estoy tomando como una ilustración, tenemos aquí a un sumo sacerdote y a un niño. Aleluya. ¿Y a quién le habló Dios? ¿Al sumo sacerdote o al niño? Al niño. Debió hablarle al sumo sacerdote. ¿Por qué no le habló al sumo sacerdote? Porque el sumo sacerdote era un nombre, no era su función, no era su posición, no era su disposición. Este sumo sacerdote no era un siervo. Y cuando nosotros leemos todo el capítulo 3, encontramos que Dios tomó un vaso muy pequeño. Fue un niño, fue Samuel. Versículo 4 del capítulo 3. Jehová llamó a Samuel y él respondió. Hermano, el sumo sacerdote debía recibir el hablar de Dios, pero el sumo sacerdote no tenía disposición y no tenía la posición de siervo. Por lo tanto, no estaba en condiciones de recibir el hablar de Dios. Corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Qué triste que un sumo sacerdote encuentre que Dios hable con un joven y no con él. Y qué triste que Dios no pueda hablar con nosotros, porque no hay en nosotros una disposición de obedecer, una disposición de siervos. Señor Jesús, Isaías capítulo 6, no pasemos a Apocalipsis, que es el marco donde estamos compartiendo. Isaías capítulo 6. Isaías. Versículo 8. 6, 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué Dios pudo hablarle a Isaías? ¿Por qué pudo hablarle a Isaías? Porque la posición y la disposición eran correctas. Porque lo que Dios está hablando aquí tiene que ver con siervos. Señor Jesús, Señor Jesús. Antes de hablar, Dios es un Dios ordenado, extremadamente ordenado. Así que Dios prepara un vaso, un siervo, y en base a ese vaso, Él llena el resto de los vasos. ¿Captaron eso los hermanos? A ver, escuchen. Y la declaró enviándola por medio de su ángel, ¿a quién? A su siervo Juan. Aquí tenemos la palabra siervo en singular y tenemos la palabra siervos en plural. Aleluya. Aleluya. Aleluya por los siervos. Y aleluya en este caso por Juan, por el siervo.
Según el versículo 1, Dios tiene que preparar un hombre. Un hombre. Ese hombre es un siervo. Eso no es muy extraño, eso fue exactamente lo que él hizo con Pablo. Eso fue lo que él hizo con Moisés. Yo lo comparo con lo siguiente. Usted tiene una un gran tobo de jugo y vamos a distribuir en una mesa. ¿Sí? Entonces usted agarra el tubo y bota así sobre todos los vasos. No. Vea lo que usted hace. Usted agarra un recipiente de cierta capacidad y usted dispensa en el recipiente. ¿Y qué hace después con esa jarra llena? Usted dispensa en cada vaso. ¿Podemos leer nuevamente el versículo? Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus, ahí es plural, sus siervos. ¿Aquí hay siervos? ¿Aquí hay siervos? ¿Aquí hay siervos? Yo estoy seguro que aquí hay siervos. Las cosas que deben suceder pronto, pero la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Señor Jesús, hay un principio que nosotros debemos aprender, porque si Dios va a llevar adelante su economía, Él tiene que revelar. Y todo esto debe estar muy claro para nosotros. Señor Jesús, Dios habla con cada uno de nosotros de manera personal. Dios habló conmigo esta mañana. ¡Aleluya! ¿Dios habló contigo esta mañana? Dios habla de manera personal con cada uno de nosotros. ¿Para qué es ese hablar? Ese hablar es para iluminarnos. Porque hay cosas cuando usted está en la presencia de Dios que aparecen. Usted no se había dado cuenta. Usted no se había dado cuenta que era iracundo. Pero cuando está en la presencia de Dios, Dios empieza a sacar eso. Usted no se dio cuenta que era egoísta. Pero cuando está en la presencia de Dios, todo empieza a aparecer. Podemos decir que el hablar personal que Dios tiene es para iluminarnos, guiarnos al arrepentimiento y perfeccionarnos para que crezcamos en vida. Vamos a tomar el Salmo 119. Salmo 119. Vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11. Lee este versículo. Dice, con todo mi corazón te he buscado. Otra vez, con todo mi corazón. Y créame que Dios es hallado por los que le buscan. Con todo mi corazón. Por eso a Dios no se le busca artificialmente. No se le busca religiosamente. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿A qué se refieren esos dichos? A la palabra, a lo que Dios ha hablado. Señor Jesús, el salmista está hablando de su experiencia. Señor, yo te estoy buscando y me encuentro. Hay cosas que yo tengo en mi corazón. Enséñame, Señor Jesús. No quiero pecar contra ti. ¿Esa es tu experiencia? ¿Esa es tu experiencia? Esto que estoy hablando es la experiencia normal de un cristiano. Porque todos los días, hermano, y perdonen que diga lo siguiente, nuestros pies se llenan de polvo. Y todos los días nuestro contacto con el mundo nos afecta.
Y todos los días, nuestro vivir en la tierra es un vivir rodeado de muchas cosas que no son santas. Y en medio de todo ello, nosotros no tenemos cómo salir. Nosotros no tenemos cómo huir. Estamos aquí para hacer sal. Sin embargo, nosotros necesitamos que diariamente Dios hable con nosotros. No habrá economía, no habrá plan, no habrá camino, no habrá edificación si cada uno de nosotros no tiene un encuentro personal con el Señor diariamente. Por eso nosotros estamos motivando a los hermanos a orar con desespero, a venir de rodillas delante del Señor, a encontrarse con la presencia del Señor y a que el Señor pueda iluminar muchos asuntos en nuestras vidas. Eso es un primer hablar, eso es una forma de hablar, eso es una forma como Dios trata con cada uno de nosotros. Pero quiero decirle que en lo que respecta a dirección, y aquí sí préstenme mucha atención, en lo que respecta a conducción, Dios no habla con todos. Esa parte creo que no la captaron. A ver, Señor Jesús, estamos hablando de que Dios habla personalmente. ¿Para qué es ese hablar? Para iluminarnos, para guiarnos al arrepentimiento, para perfeccionarnos, para exponer lo que hay en nuestro corazón. Porque en su corazón puede haber envidia, pero usted no lo sabe. Solo que cuando usted va delante del Señor eso sale. Puede haber amargura, solo que cuando usted va delante del Señor eso sale. Eso es la forma como Dios habla personalmente con nosotros. Nosotros estamos hablando de los siervos y estamos hablando de el siervo. Por eso dije entonces que Dios habla con cada uno de nosotros personalmente. Repito lo que dije. Con respecto a conducción, con respecto a dirección, Dios no habla con todos. Solo con los que Él comisionó. Señor Jesús, cuando usted tiene la mesa, ¿todos los vasos son llenos? Sí, todos los vasos son llenos, pero usted primero llenó la jarra y la jarra llenó los vasos. Explico. Vamos a Números, que fue un pasaje bien drástico. Números capítulo 12. Números. Señor Jesús. Aleluya. A ver, dice así. María y Aarón hablaron contra Moisés. Es Números capítulo 12, verso 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Yo quiero hacer una pregunta. Saquemos la falla de Moisés. Yo no quiero aquí juzgar a Moisés ni ver la falla que tuvo. Eso es un asunto. Y Dios tomó en cuenta eso y lo juzgó también. Yo no quiero referirme a este asunto. Quiero referirme a otro asunto. A ver, ¿Dios no había hablado con María? Sí, muchas veces. ¿Y con Aarón? Muchas veces. Pero lo que Dios había hablado con ellos no tenía que ver con dirección. No tenía que ver con conducción. Era simplemente el asunto personal. Dice el verso 3. No, dice el verso 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María y salieron ambos.
y les dijo, oíd ahora. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Solamente quiero tomar este pasaje para referir que en este caso Moisés es la jarra y Aarón y María son vasos. Es decir, el orden es que Dios va a usar la jarra y con la jarra va a llenar los vasos. ¿Puedo invertir este orden? No es posible. Amados hermanos, muchas veces los problemas que causamos en las iglesias es que no estamos claros en estos asuntos. ¿Dios puede hablar contigo? Dígame, Dios puede hablar contigo. Está hablando con nosotros. Y diariamente habla con nosotros. Un asunto es lo que Dios habla contigo. Otro asunto es la dirección. Otro asunto es la conducción. Otro asunto son las palabras específicas para guiar la iglesia. Señor Jesús. Señor Jesús. ¿Qué tal si tomamos Efesios capítulo 3 y leemos el versículo 3? Efesios 3:3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Pablo fue un vaso, un recipiente, es decir, la jarra, el siervo, para poder llenar los otros vasos, para poder dispensar en los otros vasos. ¿Por qué? Porque Moisés tuvo un trabajo especial de Dios en su vida. Porque Pablo tuvo un trabajo especial de Dios en su vida. Dios debió gastar mucho tiempo para preparar a una persona como Moisés. Y debió gastar mucho tiempo para preparar a una persona como Pablo. Por esa razón, cuando nosotros estamos claros, no hay confusión en la iglesia. Un asunto es lo que Dios habla contigo personalmente. Y otro asunto es que Dios tiene vasos para dispensar su economía. Hay dos versículos que pueden aclarar un poco más lo que yo estoy diciendo. Uno está en Juan 16, versículo 12. Juan capítulo 16, versículo 12. El Señor está hablando con los discípulos. Está hablando del Espíritu Santo. Está hablando de que convencerá al mundo de justicia, de pecado, de juicio. Pero en el verso 12 él dice algo. Escuche bien lo que dice. Aún tengo. Pare allí. Pare allí. ¿Dios tenía para hablar? Mucho. Dice, tengo muchas cosas que deciros, pero no puedo en este momento. Pero ahora no las podéis sobrellevar. Nosotros encontramos entonces que no tenían en ese momento la capacidad. Es decir, estamos hablando de la jarra y estamos hablando del vaso. ¿Qué tal si tomamos 1 Corintios capítulo 3? Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Estamos hablando de Pablo dispensándose en los corintios, llevando la palabra a los corintios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Verso 2.
os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. ¿Qué principio aprendemos de Apocalipsis 1? Un principio muy importante. Dios quiere hablar. Dios quiere hablar. Personalmente quiere hablar con cada uno. Pero en cuanto a su economía, necesita vasos de más capacidad para poder dispensar y llenar a otros. Señor Jesús, Señor Jesús. Verso 10 de Apocalipsis 1. Verso 10 de Apocalipsis 1. Amén. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Aleluya. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aleluya. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Aleluya. Señor Jesús, antes de que el Señor pueda hablar, antes de que el Señor pueda revelarse, antes de que el Señor pueda expresarse, nosotros necesitamos estar en el Espíritu. Por un lado, nuestra posición de esclavos, nuestra disposición de obedecer, pero nuestra permanencia en el Espíritu. Porque el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Porque el hombre espiritual percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Aleluya. Por eso necesitamos estar en el Espíritu. Todos nosotros somos seres tripartitos. Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Normalmente nosotros ejercitamos mucho nuestra alma, pero cuando vamos al Señor necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Dentro de cada uno de nosotros está el Espíritu de Dios. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, mezclado con nuestro espíritu humano. Y cuando nuestro espíritu es ejercitado por la oración, por la lectura de la Biblia, por invocar el nombre del Señor, por leer con oración, este espíritu está entonces activado y Dios puede hablar. No vaya a la Biblia con una mente natural. No vaya a la Biblia con una mente natural. La Biblia no es una revista. Necesita estar en el Espíritu. Señor Jesús, Señor Jesús. Cuando estamos en el Espíritu, entonces se activan dos sentidos. Podemos oír y podemos ver. Primero oímos, después vemos. ¿Alguien oye la voz de los niños? ¿Podemos verlo? ¿Por qué? Porque espiritualmente es igual. Cuando Dios habla, usted primero oye, pero usted no entiende. No entiende. Entonces necesita cambiar su posición. Cuando usted cambia su posición, usted ve. Aleluya. Aleluya. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, verso 11, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aleluya. 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 Y me volví. Verso 12.
Y me volví. Verso 12. Y me volví. Y me volví. Dígale eso al hermano que está al lado. Volverse es cambiar de posición. Yo quiero aclarar algo esta mañana. No vas a entender muchas cosas a menos que cambies de posición. No vas a percibir muchas cosas a menos que cambies de posición. Mientras te mantengas en la posición que estás, no es posible ver. Si nosotros giráramos las sillas, ¿podríamos ver a los niños? Sí, porque su posición cambió. Aleluya. Aleluya. Por un lado, necesitamos, al ejercitar nuestro espíritu, tener un oído activado y una disposición de volvernos, de cambiar. Aleluya. Aleluya. A partir del verso 12 está descrita la primera visión de Juan. En cuanto a la economía de Dios, en cuanto al libro de Apocalipsis y en cuanto a la degradación. Aleluya. Aleluya. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Señor Jesús, ya hablar de estos 7 candeleros, podríamos emplear un mensaje para cada candelero. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Sin embargo, queremos decir lo siguiente. Para que Dios lleve a cabo su plan, para que su economía se desarrolle, Dios necesita los candeleros. Y estos candeleros son las iglesias. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. ¿Qué pasa cuando el candelero afectaba su luz? Gracias, hermano. Aleluya. ¿Qué pasa cuando el candelero afectaba su luz? Se apagaba. Es decir, el candelero brillaba, pero la condición para que brillara es que siempre debía estar surtido de aceite, por un lado, y el pábilo debía estar en buen estado. Si esas dos cosas no sucedían, ¿qué pasaba con el candelero? Supongamos que tenemos el menorá, ¿verdad? El candelero del que hablamos la última vez, el menorá. Y lo paramos aquí al frente de nosotros. Préndalo y vengamos mañana. ¿Ah? Y usted diría, pero él debe cumplir su función. No, porque él tiende a degradarse. No en estructura y naturaleza, sino en expresión. ¿Por qué? Porque el pábilo, que representa la humanidad, el pábilo absorbe el aceite, el pábilo tiende a degradarse. Y esto sucedió con las iglesias en Apocalipsis. Por eso, para que Dios lleve a cabo su economía, Él necesita 3 cosas. Necesita los candeleros, necesita al sumo sacerdote en medio de los candeleros y necesita a los ángeles, los mensajeros de las 7 iglesias. Aleluya. Esto lo vamos a ir desarrollando. Señor Jesús, Señor Jesús, en Éxodo 25:38, en Éxodo 25:38, además del candelero
estaba la forma de darle mantenimiento al candelero. Dice también sus platillos. El sacerdote, para hacer su trabajo, tomaba el pábilo con la despabiladera y lo colocaba en el platillo. Y en ese platillo el pábilo podía volver a ser usado o simplemente era reemplazado. Si estaba en buen estado, él simplemente cortaba aquello que estaba quemado y el pábilo volvía entonces a su estado natural y la lámpara volvía a ser suplida de aceite. ¿Y qué ocurría? Iluminaba. La iglesia es el candelero de oro. La iglesia es el candelero de oro. La iglesia es el candelero de oro. Pero quiero decirle algo, hermano. La iglesia tiende a degradarse. El mundo tiende a entrar a la iglesia. No es normal. La iglesia debería ser un vaso incorruptible. Pero el mundo tiende a meterse, a permearnos, a introducirse. Y es aquí cuando necesitamos del sumo sacerdote y cuando necesitamos de los ángeles de las 7 iglesias. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, ¿para qué es el sumo sacerdote? Es para quitar y para suplir aceite. Aleluya. Y los ángeles son para dar la dirección adecuada. Si en esta tierra Dios va a avanzar, necesita los candeleros, necesita el sumo sacerdote y necesita los ángeles, los mensajeros. Y ya vamos a hablar también de los ángeles. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Damos gracias al Señor por las iglesias. Por un lado, no era un solo candelero, eran 7. Y 7 es un número completo. Representa un conjunto para dar testimonio en toda la tierra. 7 es un número de completación, de plenitud. Y alabamos al Señor porque hay iglesias en toda la tierra. Candeleros de oro para dar testimonio, para llevar adelante la economía de Dios. Pero como Dios sabe que somos vulnerables a degradarnos por nuestra humanidad, entonces Él está pendiente de nosotros como el sumo sacerdote. En el versículo 12, en el versículo 13, dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto. Aleluya. ¿Quién usaba una vestidura hasta los pies? Un sacerdote. Y yo puedo decirle hoy que las iglesias han sido guardadas en medio de tanta degradación, en medio de tanto peligro y en medio de tantos riesgos, porque un sumo sacerdote anda en medio de nosotros. Y este sumo sacerdote esta mañana está pasando en medio de nosotros. Está examinándonos, está midiéndonos. Este sumo sacerdote está pasando por nuestras casas, mirando qué tenemos en nuestras casas, qué miramos en nuestras casas, cómo son nuestros matrimonios, cómo son nuestros hijos. Es un sumo sacerdote cuidando el candelero. Señor Jesús, Señor Jesús. Cuando Él cuida el candelero, Él debe ceñirse. Según la descripción del Antiguo Testamento, el sacerdote se ceñía por los lomos, es decir, por la cintura.
Eso era presteza, disposición. Pero este no. Parece que se equivocó. Señor Jesús, ¿dónde es el cinto? Es en el lomo, es en la cintura. Pero este sumo sacerdote no tiene el cinto en el lomo. En primer lugar, su cinto es de oro, que representa la naturaleza divina. Pero en segundo lugar, él se ciñó por el pecho. Eso representa el amor. No tienes idea de cuánto el Señor te ama. Y cómo hasta el día de hoy no te ha desechado. No tienes idea de cómo el Señor ha tratado contigo para con mano amorosa hacerte volver, hacerte regresar. Quizás estás muy desorientado, pero el sumo sacerdote está pendiente, guiando con amor. Señor Jesús, Señor Jesús. Sin embargo, el amor del Señor no es un amor que permite que el candelero se dañe. Porque con mucho amor, el sumo sacerdote debía cuidar el brillo del candelero. Y por esa razón, en el verso 14, dice que este sumo sacerdote tenía ojos como llama de fuego. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Para qué son estos ojos como llama de fuego? Son para escudriñar. Nadie conoce tu corazón. Este sumo sacerdote, con su llama de fuego, con sus ojos, puede escudriñar tu corazón. Y estos ojos como llama de fuego son para quemar todo aquello que estorba el propósito de Dios. Yo no sé por qué razón los hijos de Dios se empeñan en aferrarse a asuntos que estorban el propósito de Dios. Y nuestro Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y por eso, en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 13. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 13. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego. Amados hermanos jóvenes, en muchas ocasiones ustedes juegan con fuego. Ustedes tocan cosas que no son santas. Y permítanme decirle algo. Un día tu obra de edificación será probada. Y amados hermanos, muchas veces nosotros tocamos en asuntos que no son santos. Un día todo será probado. Hebreos 12, 29. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Este sumo sacerdote entonces en su descripción tenía una ropa, ¿sí? Que llegaba hasta los pies. ¿Qué más? Ojos como llama de fuego. En Apocalipsis 1, verso 15, dice que sus pies eran, en toda la Biblia el bronce bruñido, el bronce representa el juicio. El bronce representa el juicio. El lavacro fue hecho de los espejos de bronce de las mujeres que fueron quitados. El bronce representa el juicio de Dios. En el lugar atrio,
todo estaba basado en bronce. Era el altar de bronce. Todo era bronce. El habacuco era de bronce. Y representa el juicio. Pero en este caso, lo que es de bronce son sus pies. ¿Y qué representan los pies? El andar. Esta mañana, amado hermano, ¿cómo andas? ¿Cómo es tu andar? ¿Cómo es nuestro andar? ¿Nuestro andar le agrada a Dios? Señor Jesús. Señor Jesús. Verso 16 dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Señor Jesús. Señor Jesús. Por un lado, el Señor es amoroso en su palabra. Él tiene palabras de gracia. Pero no olvide también que Dios tiene palabras de justicia. Vamos a tomar Hebreos capítulo 5, verso 11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Señor Jesús, Señor Jesús. Y el Señor tiene que hablar un poco más fuerte, como espada de 2 filos. Muchas veces nosotros venimos a una reunión y esperamos oír asuntos que no nos incomoden. Yo quiero decir algo. Yo creo que el Señor quiere incomodarte un poco esta mañana. Yo quiero que el Señor quiere hablar claro y quiere tocar tu corazón esta mañana. Señor Jesús, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Sí? ¿Lo tienen? Es la parte B del verso 16. Porque aunque el Señor es la luz de la vida, aquí estamos cómodos, ¿verdad? Porque esta luz es adecuada. Ahora, salga afuera y póngase de frente al sol. ¿Qué pasa? No soporta. Pero el Señor, para poder traer el reino, necesita resplandecer como el sol. Señor Jesús, una luz muy intensa para exponer todas las cosas. Y su voz como el estruendo de muchas aguas. Señor Jesús, Señor Jesús, ¿qué tenía en su mano? A ver, verso 16. ¿Tenía en su mano? ¿Qué son estas 7 estrellas? El verso 20 es la explicación. El misterio de las 7 estrellas que has visto y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas, lea bien, son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Señor Jesús, aquí está la revelación más completa de esta primera visión. Está el sumo sacerdote, están los candeleros y están los ángeles. Cuando usted consulta esta palabra en el griego, ángel, es ángelo. Y ángelo, la traducción es mensajero.
el que porta un mensaje en medio de la degradación. Quizás los ancianos se degradaron. Por eso él ya no está hablando a los ancianos de la iglesia. Está hablando a un vaso que prepara para llevar un mensaje. Por eso el ángel, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Los hermanos que sirven a las iglesias deben prestar mucha atención. Porque en medio de la degradación, Dios quiere usarte y Dios quiere hablar. Pero necesitas llegar a ser este mensajero que porta lo que Dios quiere. En medio de la degradación se necesitan líderes que lleven adelante el encargo de Dios. En medio de la degradación se necesita conducción para poder cuidar las iglesias y llevarlas adelante. Señor Jesús, y estos ancianos, por un lado deben ser, o estos mensajeros, deben ser espirituales, portar la voz de Dios y llenos de responsabilidad. Por esa razón, Dios necesita entonces a los candeleros, muy importante. Sin la iglesia, ¿cómo se cumplirá el propósito de Dios en esta tierra? Solo que esta iglesia necesita la ayuda del sumo sacerdote para quitar lo que estorba. Y necesita la ayuda de los mensajeros para portar el mensaje de Dios y para llenar el resto de los vasitos que están en la iglesia. Para tomar la jarra y llenar a todos los hermanos. Dios tiene un gran encargo. Dios quiere hablar. Dios quiere completar en esta tierra su economía. Pero nos necesita a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros claro en la visión.